aproximaciones a la vida de un hombre público en República Dominicana y Venezuela, porque si bien aquí hay un debate sobre Núñez de Cáceres y la relevancia de su figura, es poco conocido lo que hace en Venezuela, para no decir que es desconocido lo que sucede en Venezuela o lo que hizo Núñez de Cáceres en Venezuela. Más se sabe que luego vivió en México, donde creo que murió, ¿no? No es que vivió, es que llegó y igualmente tuvo una importancia relevante. Fue senador en Tamaulipas y como tal murió allá. Murió en el año 46, 1846. Sus restos fueron repatriados pues en el año 43, 1943. Bueno, Núñez de Cáceres es una figura relevante a la que me parece, estoy convencido que hay que darle la suficiente importancia y el nivel que requiere entre los padres de la patria. Los padres de la patria ya sabemos que son Mella, Sánchez y sobre todo Juan Pablo Duarte. Pero a mí me parece que Núñez de Cáceres, no tengo filiación familiar con los Núñez de Cáceres en Venezuela, además de no sé la amistad con ellos que me une. Siguen viviendo en Venezuela. Dejó herederos en Venezuela. Sí, tiene y conservan el apellido Núñez de Cáceres. Ya vamos para allá. Entonces Núñez de Cáceres no es un advenedizo, es un hombre con José, un hombre de una posición social importante. Y era un funcionario de la corona de alta relevancia. Y como usted dijo, profesor y rector de la universidad. Y además era abogado. Y en el seno familiar pues tenía que haber un nivel de cultura elevado para tener y hacer lo que hizo. De tal modo que la declaración de la independencia el 1 de diciembre de 1821... por él en el parte y otro Claro, cómo no. Además tenía que ser un hombre sumamente habilidoso e inteligente porque se rodeó de un grupo intelectual urbano, fundamentalmente. Y declaró la independencia con unas miras realmente serias. Las vinculó para federal a la República de Colombia. De tal manera que lo que sucede después de la declaratoria, bueno, no podía asegurar él qué pasaría, porque es que era una situación, la de Santo Domingo, de la época. Él proclama la independencia del Estado oriental, del Estado español, del Haití oriental, del Haití español, pero no tiene ninguna guarnición y los vecinos de la isla consideran que esta es una parte suya, porque en los conflictos internacionales, el Tratado de Basilea, España había cedido a Francia el territorio de lo que es República Dominicana actualmente. 1795. Así que a partir de la batalla de Palo Hincado, España 1808 reconquista digamos que su propiedad sobre la isla. Pero España se encontraba en una condición sumamente difícil. España venía en una serie de tropiezos que no tenía. Los dominicanos le llaman ese periodo el periodo de la España boba. De la España boba, sí, de la España boba. En realidad España no podía hacer nada y la economía aquí en el espacio de República Dominicana era sumamente deprimido. No tenía España con qué, aunque hubiese querido. De manera que lo que va entre el año 8 y el 18, 19 y 20 es un tiempo en el cual lo tienen que resolver los dominicanos y es el tiempo en el cual se gesta el sentimiento de la dominicanidad. Desde Palo Hincado en adelante empieza a germinar. Él no fue un héroe dominicano, hay que decírselo a la gente. Palo Hincado era por español. No, pero es que es sumamente importante porque es que en ese periodo ahí hace falta un estudio de cómo se genera y se gesta la conciencia del pueblo sin que haya un gran líder que la proclame, que la insufle y que la difunda. Es el mismo pueblo que a partir del triunfo, la batalla de Palo Hincado, adquiere una conciencia propia sin tener que depender de la dominación haitiana o de la española. Entonces ese es un fenómeno sumamente importante que creo que no se ha estudiado aquí. ¿Cómo germinó el sentimiento de dominicanidad? De tal modo que la declaratoria de José Núñez de Cáceres en diciembre de 1821 lo lleva a una serie de situaciones en las cuales todos saben que 9 semanas después, la visita que él le da, la invitación que él le da a Guayer para que venga a establecerse a vivir en la vecindad, se convierte en una ocupación que duró 22 años. De tal manera que la figura central de esos sucesos es Núñez de Cáceres y como tal empieza a conspirar, y se convierte en una pieza incómoda
para los ocupantes. Así que tiene que salir en el año 23, llega a Caracas, se sitúa alrededor de lo más granado del procerato civil y militar y se acerca al jefe del poder político y militar, que era José Antonio Páez, prócer, llanero, un centauro, y entonces crea un periódico que se llama El Constitucional Caraqueño y se convierte en la segunda figura política de Venezuela en menos de 2 años. Así. A ver, Núñez de Cáceres y el grupo que declaran la independencia envían a Antonio María Pineda a que no le llamó en ese momento, hay que decirlo, República Dominicana, sino el Santo Domingo Español le llamaba. Sí, el Santo Domingo Español. Entonces Antonio María Pineda va a Venezuela, pero Bolívar ya no está en Venezuela y además el viaje de Antonio María Pineda fue todo circunstanciado, accidentado. Cuando Antonio María Pineda llega a tierra venezolana, Bolívar se encuentra en el Valle del Cauca, ya cercano a la tierra de lo que hoy es Ecuador. Y Bolívar apenas tiene noticia por allá. Hay una carta en la que no había WhatsApp, ni teléfono, ni avión, ni nada de esto. Pues. Ni Facebook. Así que entonces hay una cantidad de versiones de por qué Bolívar no acude al llamado de República Dominicana. Con 12.000 hombres que estaban ocupando, se necesitaba una expedición muy poderosa que no la tenía la República de Colombia, ni tenía 12.000 hombres siquiera. Los haitianos tenían experiencia de 20 años de guerra y tenían experiencia en la pelea, en la lucha, y tenían armas, y tenían una jefatura, y tenían una estructura militar montada. De tal manera que la declaratoria a mí me parece que fue acertada, pero fue un error no declarar la abolición de la esclavitud. La misma ilegitimidad de la OEA es que Venezuela denunció. Hay que recordar que ahora en abril se cumple el periplo para Venezuela definitivamente encontrarse fuera de ese organismo. Y esto ha sido producto de un trabajo... Pero por lo que Venezuela había renunciado a la OEA. Sí, el año pasado, que es lo que se llama denunciar ante la OEA. En el sentido de haber visto desde un punto de vista el mal manejo que se le estaba dando a la Carta Democrática, a los estatutos de la OEA y, por qué no decirlo así, a la ONU. Porque si bien son organismos multilaterales, un organismo multilateral creado con la finalidad de sustentar, proteger y velar por la independencia, democracia y autodeterminación de los pueblos, no contrariar lo contrario, porque uno de los principios elementales y fundamentales es, por ello, el de velar por la autodeterminación de un pueblo. Nadie tiene por qué meterse en las políticas públicas ni en la política interna de un país, y más aún cuando están sustentados bajo un concepto que manejamos día a día a todos los países, que es la Carta Magna, o mejor dicho, en nuestro concepto, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, que tiene su peculiaridad porque resulta ser que el poder originario, que es el pueblo, fue que seleccionó, trabajó y decidió que esta Constitución nos erigiera. Por eso es que cuando usted me habla de la OEA, de los periplos que hemos pasado con una serie de votaciones, tratando de contrariar una decisión del pueblo venezolano en cuanto a unas elecciones que fue producto de un proceso de diálogo que se llevó aquí en República Dominicana. Y cuando digo que fue producto de un proceso de diálogo, porque la gente tiene que recordar que el 5 de febrero del 2018 se llegó a una decisión en el cual se deberían de adelantar las elecciones, un acuerdo entre la oposición y el pueblo venezolano, y cuál fue y el gobierno venezolano, y cuál fue lamentablemente la conducta de la oposición: darle una patada a la mesa y no reconocer ese acuerdo, que siempre lo digo con mucho respeto, no se tomó en cuenta el trabajo, las horas, hombres que utilizó el presidente Medina junto con todos los acompañantes de ese proceso, de ese trabajo, para llegar a ese acuerdo. Embajador. Un año prácticamente, y entonces resultó ser que no se tomó, y estaba allí, y el 7 de febrero de ese mismo año el presidente Nicolás Maduro reconoció el documento y adelantó junto con la oposición era el periodo fundamental de la embajador, precisamente uno de los periodos, porque también se cumplieron y también se resolvieron unos elementos como a través de la Comisión de la Verdad, estudiar los expedientes de muchas personas que estaban ante los tribunales por problemas de delitos cometidos durante la violencia en el año 2017, causado ya por los retos que hemos tenido con el tema democrático en nuestro país.
Mira, No solo embajador, no solo, para que lo amplíen, no solo República Dominicana. Son 19, pero digo, en el caso, escúchame, Para que países... en el caso digo, porque como República Dominicana fue el mediador, Sí, pero... Y me voy a excusar ante la audiencia porque yo lamentablemente no puedo, y no lamentablemente, realmente no puedo dar una opinión sobre una decisión y en política interna de un país, y menos cuando yo soy Estado Nacional y el país de República Dominicana es el Estado receptor. Por lo tanto, le debo respeto a todas sus decisiones como la real situación se nos presenta. Yo lo que te puedo hablar es en contexto de la OEA y de un grupo que no pasa de ser un grupo de amigos, porque esa es la otra connotación, porque estamos hablando en otro momento en el área y en el contexto multilateral que se está presentando, que es tratar de disolver y de distorsionar los grupos regionales creados como la UNASUR o la CELAC, que hay que recordar que su origen es con la finalidad de nosotros los latinoamericanos y caribeños de emplear un mecanismo como la UNASUR o la CELAC para decidir para coordinar nuestras decisiones en todos los ámbitos políticos, económicos y sociales, y contribuir a ese proceso de integración. Hoy nos encontramos que empezado el poder norteamericano, el gobierno norteamericano, en una especie de laboratorio, a crear primero algo que se llamó por allá el Acuerdo del Pacífico, no recuerdo ahorita, donde se incluyó Chile, hasta Ecuador estuvo observador un rato, Colombia y algunos otros países, pero no les dio un verdadero resultado. Pero resulta ser que después apareció un grupo que se llamó el Grupo de Lima, o el Grupo de los Amigos, otros le dicen el Cartel de Lima, etcétera. Pero en el contexto no pasa de ser un grupo de amigos porque no tienen una finalidad específica. Por lo tanto, ahora nos vemos que ahí por ahí el presidente de Colombia está hablando de crear el PROSUR. Y el PROSUR no es más que y crearlo desde el punto de vista multilateral. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de seguir los ataques políticos y económicos contra Venezuela. ¿Cuáles serán las repercusiones de esta decisión? Porque como quiera que sea, la OEA tiene está desacreditada, pero como quiera es el principal organismo regional que hay. ¿Cuál será la repercusión en Venezuela? La repercusión van a ser siempre, se avisora, van a ser siempre negativas. Negativa porque buscan dividirnos. Negativa porque buscan intervenir en un país, indiferentemente que sea Venezuela o en los países, aquellos que crean ellos que no cumplen con las normativas y las exigencias del imperio. Pero esto implica que se rompen relaciones diplomáticas, porque al no reconocer la legitimidad de un gobierno, luego lo que venga, lo que emane de ese poder... No, fíjate la disyuntiva que hay allí, ¿no? Es un tema digno de estudiar, como dice nuestro historiador. Hay que seguir estudiando y profundizar en el tema. Cuando se desconoce o no se quiere de alguna otra vez tener relaciones con un país, se va al romper las relaciones diplomáticas. El presidente Nicolás Maduro ha sido muy enfático. Tanto es así que recientemente, con motivo de una resolución que salió de la OEA con unos puntos, le dio 48 horas a todos esos países que de alguna otra manera firmaron el tema y no reconocían que fueran el grupo de países de amigos, el grupo de Lima, el Cartel de Lima X, en el cual establecían unos elementos que contrarian la democracia y las relaciones internas entre los países, y la gran mayoría, todos rectificaron en muchos de algunos de sus puntos, ¿no? Porque muchas veces se dejan llevar, o mejor dicho, hay un concepto, se dejan llevar por no que se dejan llevar, se convierten en títeres de disposiciones que le emanan y sencillamente toman nota y repiten como un loro. Pero no implica entonces que tienen que salir los representantes dominicanos de Venezuela o de Venezuela aquí, no. No, yo no estoy hablando de República Dominicana. No, estoy hablando de los países que de alguna otra manera han tomado acciones, como por ejemplo ha sido Perú, que recuerdo ahorita, que ha sido Colombia, Paraguay. creo que son esos dos países. Paraguay.
Bueno, recíprocamente, tú te llevas tu diplomático, yo me traigo los míos, pero las siguen estando, deben de estar trabajando en un nivel mínimo necesario en esos países los funcionarios para el tema consular, porque ahí es donde va, ahí es donde va la Y situación. lo comercial, el intercambio, no se afecta. No, es que si, no podemos hablar de intercambio comercial porque si estamos hablando de un bloqueo que está sometido Venezuela, un bloqueo que ha generado el gobierno de los Estados Unidos, pues menos podemos hablar de un sistema comercial con esos países quienes apoyan las decisiones de los Estados Unidos. O sea, ellos impiden, como nos ha ocurrido con Colombia, que se dejó en los almacenes, en los puertos de Colombia, que se dañaran alimentos y medicinas que iban para Venezuela, por un artificio administrativo con la finalidad de que no llegaran a esos productos del país. Fíjense de lo que estamos hablando, hechos que ocurren entre países hermanos, países de un solo padre de la patria, que es el libertador Simón Bolívar, vecinos. Entonces, cuando eso ocurre, podemos imaginar quiénes son sus líderes y por qué funcionan a espaldas de los pueblos. Bolsonaro, el presidente de Brasil, de derecha, muy a la derecha de la derecha, creo yo, dice que va a hacer lo posible por retornar a la democracia en Venezuela. Bueno, si es lo que tiene que hacer, y pienso, y de una manera ya plausible, de que es lo que tiene que ser posible de instaurar la democracia en su país realmente como debe de ser. Fíjate que él manifestó que iba a tratar de instaurar, permitir una base militar en Brasil, y a los pocos días tuvo que rectificar. ¿Por qué? Bueno, habría que preguntarle a él por qué rectificó. Pero es que muchas veces la gente, cuando de alguna otra manera no está en un proceso de integración, porque el proceso de integración va más allá del respeto, es aceptarnos como somos. Las diferencias hay que respetarlas, los colores hay que respetarlos. Y ahí es donde está el proceso de integración. Cuando nos vamos al fascismo, cuando nos vamos al concepto de no dar el brazo a torcer y que mi verdad es la única y no existe tu verdad, pues lamentablemente llegamos a este tipo de actos y acciones que lo que lamentablemente se predispone y por supuesto tratan de tomar un liderazgo en función de hechos negativos que no es más que tratar de separar a los pueblos de América Latina. Que disolvió la Asamblea Nacional. Yo creo que usted tiene un concepto bastante errado. El presidente no ha disuelto la Asamblea. Yo le recomiendo, estúdiese nuestra Constitución, del artículo 1 hasta el 350, y usted va a encontrar ahí toda la respuesta. Y no me haga esa pregunta, porque le tengo que contestar de esa forma. Lamentablemente, el presidente Nicolás no ha disuelto ninguna Asamblea Nacional. ¿Qué ha pasado con la Asamblea? Sencillamente llamó al artículo 347, 348, 349, sencillamente una Asamblea Nacional Constituyente por el hecho de violencia que nos llevó la oposición en el 2017, y con ello llegamos nuevamente a la sana paz. Y esa Asamblea Nacional Constituyente trabaja de manera coordinada con los otros 5 poderes. No ha disuelto ni disolverá, y más aún la Constitución establece que deben de trabajar de manera armónica en la toma de decisiones. La Asamblea Nacional se encuentra en desacato porque en el 2016 no cumplió una disposición del Tribunal Supremo de Justicia, que fue la de no juramentar a 3 diputados, de los cuales habían 2 de la oposición y 1 del gobierno, que cometieron dolo, que cometieron fraude en las elecciones. La Asamblea Nacional, porque se creyó que estaba por encima de los otros poderes y por encima de la Constitución, decidió juramentarlo, por lo cual desde ese momento se declaró en desacato. Y al encontrarse en desacato, todas las acciones que puedan ejercer como poder que está llamada a hacer las leyes, las reglas, pues está en desacato y no tiene... Usted le llama desacato, la oposición le llama disolver. Bueno, usted comunique con el concepto que usted quiera. Nuestra Constitución es clara y es una acción de desacato ante un poder que es constitucional, y la misma Constitución llama a trabajar los 5 poderes de manera equilibrada. Embajador, seguimos. El apresamiento del diputado, no sé el apellido, Juan Guaidó. Juan Guaidó. Correcto. Guaidó. Correcto. A quien se plantea la oposición y la OEA como que se reconozca como presidente. ¿Cuál sería? Nula, ¿Qué pasó con su apresamiento? No, yo creo que el profesor Marrero, yo creo que me puede ayudar en eso. Primero porque viene llegando de Caracas, y segundo, tiene la versión más fresca. A ver, hay los partidos de la ultraderecha que están en la Asamblea Nacional en desacato,
decidieron, a través de una programación, repartirse la presidencia cada año. Claro, cada partido tiene la presidencia, tiene derecho, allá ellos pues. Este año le toca entonces a un partido cavernario, ultramontano, de Voluntad Popular, cuyo jefe de cabeza visible es un caballerito que se asume como descendiente del Libertador, y Leopoldo López. Entonces sus compañeritos que son fascistas, entre esos se cuenta este caballero Guaidó, a quien no conocían sino en su familia, y conocían además por algunas acciones que no se pueden describir, y por fotografías como estas que afortunadamente no salen ahorita aquí en la radio en imagen. Estos fueron un grupo de caballeros que se desnudaron para llamar la atención y ser conocidos en una de las marchas. Ahí está la gracia. Ahora, la sonrisa, esa es la sonrisa de Guaidó. La sonrisa de espalda, pues, para decirlo de alguna manera. Guaidó no era conocido, y tanto me decía me decía un periodista la primera semana de enero que anduvieron buscando una fotografía en los archivos del periódico porque es un muchacho sumamente desconocido. Claro. Entonces, ¿cómo hacían para dar a conocer la imagen del mismo? Claro, ellos mismos salen del desacato cuando cumplan la disposición del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cómo cuando cumplan la disposición del Tribunal Supremo de Justicia? Claro que es constitucional. Porque tuvieron que pero ellos no fueron electos por la población. No, eso es otra cosa. Proceso electoral. Todos los poderes públicos son electos. Pero ellos fueron electos. Claro, entonces el poder que le da a la población en el voto es el que pero debe está en desacato. Bueno, el poder originario, que es el pueblo, el poder originario máximo, el poder que está sobre todo es el poder originario, que es el pueblo. Y el pueblo te elige para que tú trabajes en función de ellos. Y ese pueblo, a través de la Asamblea Nacional Constituyente, establece las normas y el procedimiento con esta Constitución. El pueblo no los eligió a ellos en un proceso electoral. Pero por favor, ellos incorporan 3 diputados para hacer la mayoría, 3 diputados que fueron electos de una manera falsa, ilegal, y lo reconocieron. Entonces, reconocieron e incorporaron a esos 3 diputados para tener la mayoría. Cuando esos diputados, a través de un proceso legal, se constata que no tiene la legalidad para estar formando parte allí, entonces ellos empiezan a actuar como si estuvieran en legalidad. El Tribunal Supremo de Justicia emite los veredictos de que está en una condición de que habían ganado otros y no los exactamente que había que hacer. ¿Cómo fue? Doctor Carrero, yo no quiero empantanarme en eso porque ya eso claro, pero es para explicarles por qué está en situación de desacato. No admitió la Asamblea Nacional Constituyente, y desde entonces está en esa situación de no acatar la ley, de no acatar la Constitución. Es para aclarar de por qué está en desacato. Doctor Carrero, la designación de Guaidó, no elección de Guaidó, ¿no sería una especie de golpe de Estado? Si no está planteando la OEA una especie de golpe de Estado en Venezuela. Eso es lo que todo el mundo maneja, que es un plan para derrocar al gobierno legítimo y constitucional del presidente Nicolás Maduro. Me refiero a la Constitución bolivariana, la Constitución actual, contempla la figura o el mecanismo de que este diputado pueda ser designado presidente. No lo contempla. Ahí mismo, una preguntita. En caso de, por una razón X, no perderá su vigencia si dejara de observarse por acto de fuerza o porque fuera derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. Aquí no hay ningún procedimiento que se esté realizando para desconocer ¿cómo es? Nuestra Constitución. ¿Qué se espera ahora? Bueno, digamos que de alguna manera ya hay experiencia con Cuba de lo que es el aislamiento, un bloqueo, que en el caso de Cuba fue económico, financiero, diplomático y hasta militar. ¿Qué va a pasar con Venezuela ahora? ¿Cómo va a sortear, cómo prevén ustedes que va a sortear este escollo, esta decisión de la OEA? Que eso es un organismo regional. No, bueno, yo en lo particular te puedo decir que la OEA verá cómo soluciona su problema, porque ya nosotros lo solucionamos hace un año cuando usted no le va ni le viene. No es que no vaya y no venga, sino que sencillamente ya Venezuela denunció ante la OEA. Y nosotros como pueblo y como gobierno en estos momentos que se encuentra el presidente Nicolás Maduro, decide y toma la rienda, y siempre la ha tomado a través de la Constitución y los poderes públicos del Estado. Créame que le comprendo. Ya lo que estamos hablando, específicamente es el bloqueo
político y económico Correcto. que ha interactuado los Estados Unidos de Norteamérica, el gobierno de los Estados Unidos en este concepto, para evitar que tenga una salud democrática la República Bolivariana. Créame que le comprendo y en parte hasta comparto. La salida de Venezuela a la OEA fue una decisión de Venezuela, que está en ese proceso, porque no puede salir, me voy ya, sino que es un proceso, creo que de 2 años, lo entiendo, un año, correcto, que ya se cumple, ¿no? Ya se cumple. Lo entiendo bien, por lo tanto a ustedes no sería muy trascendente si la OEA le dice que ya no es miembro, que es miembro, o que sea. Lo que sí me preocupa, y creo que a ustedes también, es la posición, si quiere no entre en el dominicano, reculó, la decisión del gobierno de no conocer a Nicolás Maduro. ¿Cuál es cómo va a sortear ese? Bueno, son de los 15 miembros del cartel de Lima, hay una cantidad de ellos que tienen esa posición, pero no son los 195 países de la ONU reconocidos por la ONU. Nosotros no estamos solos. Nosotros también tenemos organismos multilaterales. Somos presidentes de organismos multilaterales, regionales y planetarios. Tenemos de buenas relaciones con potencias emergentes como la India, la China, Rusia, Irán y otras naciones que son sumamente importantes. Así que los que componen el cartel de la OEA, porque es que eso tenemos que decirlo así al final, esos carteles mafiosos que los maneja desde Washington. Una preguntita ya final, porque... No. ¿Cuáles son los...? Ha bajado mucho la relación. ¿Cómo se reparte eso? ¿Está China, Nosotros Rusia? tenemos muy buenas relaciones comerciales con Asia, con distintas naciones de Asia, no solamente con China y con Rusia. Y estamos abriéndonos caminos con una cantidad de naciones que hemos buscado alternativas. Es decir, la revolución rompe con los moldes establecidos precisamente por un poder hegemónico, ¿no? Tenemos con la India, tenemos con varios países del mundo que son mercados importantes, tanto para ellos, es decir, como en América nosotros somos mercados importantes como para nosotros, como demandantes de las materias primas que nosotros poseemos. Y hay ahora unas perspectivas importantes de inversión extranjera, incluyendo países de Europa y de Asia. De manera que nosotros no dependemos ni obedecemos al imperio norteamericano, ni tampoco a sus lacayos de América Latina, que han sido hombres que se manejan como las piezas de un ajedrez, que los manejan desde Washington. Las revoluciones son así, y nosotros nos encontramos en revolución. Nos encontramos en desacato y en irreverencia frente a los poderes imperiales. Bien. Vamos a dar una preguntita desde aquí. Claro, me llaman a invitarme a los actos y todo eso. No, después del voto de la OEA. No te estoy diciendo que me llaman para invitarme a los actos. Así, bueno, ayer tenía que ir a la Cancillería a unos actos, pero no pude ir porque estaba con el profesor Marrero presentando el libro. Le vamos a agradecer muchísimo.